Buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 horas y 20 minutos, hora peninsular española, correspondiente a la sesión del martes 2 de septiembre 2025. En los próximos minutos vamos a realizar un repaso exhaustivo a nivel chartista y técnico de los principales índices bursátiles de renta variable tanto en Asia, Europa y por supuesto en los Estados Unidos. Concretamente comenzamos con la situación de Estados Unidos y con mayor exactitud comenzamos con el índice del miedo, el índice VIX, el cual, como podemos ver en gráfico diario, se encuentra en el día de hoy con importantes rebotes del más 11,76%, cotizando en los 17,11, atacando directamente la parte alta de un proceso lateral o de consolidación que viene desarrollándose en el corto plazo, siendo un cierre diario por encima de esos 17,12 una oportunidad para plantear o exponer, digamos, la anchura de este último proceso lateral a partir del punto de fuga, obteniendo un objetivo mínimo de ascenso teórico que aproximadamente nos podría llevar a cotas por encima de su rango promedio histórico en torno al 19,5-20%. Como podemos ver, objetivo en torno a los 20,74 y por proximidad y relevancia no deberíamos obviar ni mucho menos plantear ataques a esa zona de techos que estamos ahora mismo identificando, concretamente los 23,05 y los 21,50. Todo esto además viene reforzado o respaldado por divergencias alcistas, mientras el precio del VIX desarrolla mínimos gradualmente decrecientes. El MACD diario desarrolla todo lo contrario, máximos gradualmente crecientes, y esto lo podemos ver, como pueden ver, de manera pues más clara si aumentamos o maximizamos la ventana del propio MACD diario aplicado sobre el VIX, cuyas lecturas además recientemente están actuando o están, digamos, confirmando nuevos cortes ascendentes. Pero además, si acudimos a un gráfico semanal, podemos ver cómo las lecturas de extrema sobreventa en el MACD semanal no se veían prácticamente desde agosto del año 2023, donde tuvimos repuntes en los niveles de volatilidad esperada por parte de los operadores de opciones del SP500. Dicho de otro modo, y para quien no se sienta cómodo, ¿no?, con la conclusión que estamos extrayendo sobre el VIX, repuntes en este índice que estamos viendo en pantalla con datos semanales, quiere decir que el mercado está esperando un repunte de volatilidad en la renta variable, o en este caso sobre el SP500, y un repunte de volatilidad en la mayoría de las ocasiones viene respaldado por correcciones en el precio. De este modo estamos viendo cómo ese riesgo de corrección a corto plazo parece que va en aumento, sobre todo en el día de hoy, y por ende debemos vigilar próximos niveles en el caso del futuro mini del SP500, el cual tenemos en pantalla. De este modo, mientras no veamos perforaciones por debajo de este último mínimo creciente, concretamente la cota aproximadamente de los 6.360 puntos a cierre diario del futuro mini que estamos viendo en pantalla, insisto, no tendremos ningún tipo de justificación de un posible inicio de una corrección por parte del futuro mini del SP500. Hoy, sin embargo, estamos avanzando en ese sentido, puesto que estamos atacando, perforando la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril 2025. Así que muy atentos en primer lugar hoy con ese cierre diario por debajo de la directriz creciente, y en segundo lugar a vigilar en próximas sesiones cierres diarios por debajo de los 6.360 puntos aproximadamente, lo cual nos podría extender el movimiento correctivo de muy corto plazo rumbo a esa zona, ese área de relevancia técnica. Y recuerden, planteamos o identificamos un área de relevancia técnica como aquella que ha trabajado como anteriores techos, ahora potenciales suelos o soportes, concretamente este área que estamos ahora mismo identificando y que proyectamos de en torno aproximadamente de los 6.286 y los 6.200
28 puntos. Y ese es el soporte que incluso consideramos más importante, más allá incluso de la perforación de los 6.360 que hemos comentado. Y es que la perforación de esos 6.228 a anteriores techos, ahora potenciales soportes, es un nivel más importante en el medio plazo y por ende la perforación, la pérdida de esos niveles más importantes en el medio plazo, evidentemente estarían justificando una mayor debilidad por parte de las compras de la inicialmente planteada. Por parte del futuro mini del Nasdaq 100, lo tenemos en gráfico diario, podemos ver cómo seguimos en ese entorno de consolidación en el corto plazo. El último máximo es inferior al máximo anterior, ese máximo anterior son actuales máximos anuales e históricos en el futuro mini Nasdaq 100, concretamente esos 24.068 puntos. Y cuidado porque con esas señales de potencial repunte en los niveles de volatilidad que estamos viendo en el VIX, cuidado no estemos desarrollando o trabajando sobre un contexto de una figura de cambio de tendencia en favor de las ventas, concretamente esta figura en forma de hombro, cabeza y hombro. Aquí tendríamos ese primer hombro, aquí tendríamos la cabeza y aquí tendríamos el desarrollo de ese segundo hombro. Así que hoy estaríamos atacando lo que podría ser la línea clavicular de esa figura que estamos planteando, que estamos vigilando que se confirme, y es que un cierre diario por debajo de esa clavicular, insisto, además de confirmar esa figura de hombro-cabeza-hombro, permitiría proyectar la anchura del mismo a partir del punto de ruptura, generando objetivos mínimos de retrocesos teóricos que aproximadamente nos podrían llevar a las proximidades de la zona de los 22.100 puntos aproximadamente. Así que, insisto, no serían correcciones ni mucho menos problemáticas en lo que al proceso alcista previo se refiere, y es que desde los mínimos de abril hasta los máximos recientes estaríamos incluso lejos del 38.2% del retroceso proporcional de Fibonacci, pero tenemos que tener en cuenta que a corto plazo esa volatilidad, esas correcciones podrían ir ser un contexto altamente probable al tenor de lo que estamos planteando. Así que muy atentos a ese cierre diario por debajo de la clavicular ascendente que podría amenazar la zona o el área de relevancia técnica de los 22.868 y los 22.510 puntos. Por el lado del futuro mini Russell 2000, en gráfico diario podemos ver también cómo está desarrollando algún tipo de descanso. Tampoco nada especialmente problemático, incluso de momento logra permanecer por encima de este área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes de los 2.338 y los 2.330 puntos. Mientras no tengamos cierres diarios por debajo de estas referencias, ni siquiera tenemos una mínima señal de debilidad por parte del índice de las small caps o compañías de pequeña capitalización bursátil norteamericanas. Señales más claras de debilidad a corto plazo, en primer lugar la perforación de la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril 2025 y en segundo lugar ese mínimo creciente que consideramos más importante, también podemos plantear como área de relevancia técnica, ese área de los 2.257 y los 2.251. Por redondear podríamos hablar de la cota de los 2.250 puntos, es la cota más importante a vigilar de cara a las próximas sesiones semanas en el caso del futuro mini del Russell 2000. Todo esto aderezado en el caso del futuro mini SP y del futuro mini Nasdaq 100 con lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal, por tanto serían correcciones que lejos de verlas como debilidades, las veríamos como una oportunidad para purgar lecturas de extrema sobrecompra sin dañar de manera significativa la secuencia, la estructura previa claramente anclada en favor de las compras. Por tanto, estamos viendo como en Estados Unidos ese riesgo de corrección evoluciona al alza concretamente o de manera significativa a partir de la sesión de hoy por ese movimiento que estamos viendo en el VIX. En cuanto a Europa, nos vamos al Stoxx 600 para tener una visión más agregada de lo que está pasando. Gráfico semanal, podemos ver que tras una semana en la que tuvimos esa superación de los 554,88, que nos permitía proyectar la anchura de este proceso en rango o de consolidación, el precio se está girando a la baja
con cierta contundencia y lo hace pues a partir de esa zona de máximos anuales de los 565,18. Bueno, es importante valorar la situación actual del Stoxx 600, puesto que si proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci desde el último impulso alcista, generado desde los mínimos de la vela del viernes 1 de agosto hasta los máximos, podemos ver cómo ese 50%, es decir, perder la mitad de lo que hemos avanzado y que permitió superar la resistencia intermedia citada, fíjense cómo la vela de hoy está atacando, incluso perforando los 548,76, que es el 50% de lo que hemos avanzado anteriormente. Y esto es importante porque si cerramos la vela de hoy por debajo de esos 548,76, dicho de otro modo, perforamos el 50% del retroceso proporcional de Fibonacci, estaríamos ante una señal, yo creo que bastante clara o evidente, de que esta superación que hemos comentado anteriormente, volvemos al gráfico semanal, esta superación es una trampa, podría ser una trampa alcista. Para quien no se sienta cómodo con ese concepto de trampa alcista, esto surge o lo identificamos cuando el precio supera un techo, una resistencia, nos da la sensación de continuidad alcista por parte de la curva de precios, pero acto seguido, de manera inmediata y de manera contundente, asistimos a un movimiento totalmente opuesto, un movimiento favorable a las ventas, favorable a la oferta, que tira hacia abajo, si me permiten esa expresión, el precio, en este caso del Stoxx 600. Cierres diarios por debajo de esa cota que hemos comentado, insisto, los 548,76 nos permitiría trabajar sobre ese contexto de trampa alcista y por ende no deberíamos obviar próximas rotaciones bajistas en el corto plazo rumbo a esos 534,2 y los 532,4, un contexto de corrección que podría acompañar a posibles correcciones también por parte del mercado norteamericano. Continuamos con Europa, concretamente el DAX 40 de Alemania, gráfico semanal, el cual sigue sin desarrollar movimientos destacables. Seguimos dentro de ese proceso en rango, lateralidad, que lejos de verla como algo problemático, seguimos una semana más considerándola como un movimiento necesario que está permitiendo, aliviando lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Por tanto, mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esta referencia, quédense con esos 23.050 puntos, seguimos considerando que los riesgos de corrección al corto plazo permanecen totalmente acotados, corrección en términos de precio o profundidad, dicho de otro modo, corrección que desarrolle repuntes de volatilidad y correcciones en el precio, porque lo que está desarrollando es una consolidación, una corrección, pero en tiempo, en clara lateralidad perfectamente proyectada bajo los actuales máximos de los 24.640 y por encima de esos 23.050 puntos. Y en cuanto a nuestro selectivo IBEX 35, también teníamos esa superación reciente de la parte alta del canal y acto seguido tenemos una reacción bajista, como estamos viendo en las últimas semanas, en un contexto de extrema sobrecompra acumulada. También podríamos estar ahondando en esa posibilidad de una trampa alcista. Si esto es así, vigilamos el gráfico diario y es que el último proceso alcista, que parte desde estos mínimos de aquí, pues estaríamos hablando de que el 50% lo vamos a extender y vamos a mostrar el precio. Esa zona de los 14.590 puntos es la cota más importante a vigilar, cota que además es aproximación a esta zona de anteriores techos, ahora máximos. Cierres diarios por debajo de esas referencias, pues cuidado porque podríamos tener rotaciones bajistas añadidas que incluso pues no podríamos dejar atrás o obviar, como suelo decir, pues un ataque de nuevo, una rotación a este área de soportes de los 13.851 y los 13.745 puntos, contexto o escenario que evidentemente se vería reforzado si efectivamente Stoxx 600 confirma esa trampa alcista y si Estados Unidos confirma esas diferentes figuras de hombro, cabeza, hombro que hemos ido planteando. Así que muy atentos y todo esto además con un VIX superando esa resistencia que hemos citado al principio del presente videoanálisis. Y terminamos con el caso del Nikkei 225, índice de referencia en Japón, en Asia, activo o índice que sigue en proceso de consolidación,
una consolidación que no vemos de momento especialmente problemática, y es que la estructura de máximos y mínimos crecientes podemos ver cómo sigue plenamente afianzada y el precio por encima, muy por encima de primeros retrocesos proporcionales, véanse los 38.2 y 50% de Fibonacci. Concretamente son las cotas de los 38.878 y los 37.334 puntos respectivamente. De este modo entendemos que la corrección pues permanece acotada mientras no veamos cierres diarios por debajo de este área de anteriores techos, ahora soportes de los 42.065 y los 41.820 puntos. Cierres diarios por debajo de esta última referencia habilitaría extensiones bajistas rumbo al siguiente mínimo creciente que proyectamos a partir de los mínimos del pasado lunes 4 de agosto, concretamente los 39.850 puntos. Así que en general, a modo de conclusión, podemos ver riesgos de corrección al alza en el muy corto plazo, posibles figuras de distribución o de implicaciones bajistas terciarias o de corto plazo, trampas alcistas que se están perfilando en grandes índices europeos. En este sentido, una corrección en un contexto de extrema sobrecompra generalizada en los grandes índices norteamericanos, pues insisto, pues sería un movimiento totalmente natural y proporcional a todo lo que hemos subido desde los mínimos de abril. Un ascenso que, insisto, ha sido muy contundente tanto en tiempo como en forma. Hasta aquí terminamos el repaso de los principales índices. La próxima semana volveremos a valorar estos índices, el contexto del mercado y, por supuesto, lo que podemos esperar de ellos de cara a las siguientes sesiones o en el muy corto plazo. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Nos vemos en próximos videoanálisis. Saludos.